y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta Mega Drive en amarillo perlado. Cómo la hemos imprimado primero para pintarle el amarillo y cómo le hemos añadido los detalles, las letras, etcétera, etcétera. Vale, yo no entretengo más y os dejo con el vídeo. Callaros, que empieza. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer una Mega Drive 1, el primer modelo. Para mí es uno de los modelos más bonitos que hay en consola, ¿vale? También es uno de los que hay que tener en cuenta más cosas. No es tan, es de las, vamos a decirlo así de alguna manera, de las más difíciles. Difíciles, me refiero que tiene muchos puntos que tener en cuenta, ¿vale? Para desmontarla, como siempre, dos destornilladores. Pero sí, este va a ser para el mando, el más fino, y luego digamos, el normal. La consola lleva 6 tornillos debajo, ¿vale? Pero una vez la separemos, se nos quedará enganchada por el LED, ¿vale? El LED de Power. Eso lo tendremos que soltar, sí o sí, para desmontar. Es muy sencillo luego volverlo a poner y siempre funciona. De verdad, va con dos patillas, ¿vale? Muy largas, y eso se introduce en una pista que lleva de color blanco, digamos, y es sencillo, ¿vale? Vamos a ir desmontando rápido. Y esta lo que le vamos a hacer es la vamos a pintar de color amarillo, ¿vale? Para pasarla a color amarillo hay que imprimarla en blanco, ¿vale? Hay dos tipos de imprimaciones. Hay imprimaciones, bueno, habrá muchos tipos, ¿no? Pero yo hablo de las dos que yo conozco y utilizo. Están las imprimaciones de secado al aire, que es la que utilicé para una Sega Mega Drive 2, que pinté en azul y blanco, que la tengo en el canal. Y en esta vamos a utilizar una imprimación que seca. Tiraremos la imprimación y dejaremos pasar un día para poder trabajarla, ¿vale? Vale, vamos a soltar los tornillos por aquí. Y esto es lo que me refiero ahora. ¿Veis? Está enganchada por este cable. Entonces, tiraremos hacia adelante y la pieza... ¿Veis? Esto es la patilla. Vamos a soltar, digamos, lo de Power, que va con dos patillas, ¿vale? Esta pieza es la que tenemos que sacar, la apartamos, y el LED, ¿vale? Ponemos las patillas lo más rectas posible que podamos y lo vamos a extraer desde aquí. Bueno, lo empujamos desde abajo un poco hasta que cojamos, ¿vale? Y lo vamos a extraer. Bueno, espera. Vamos a empujarlo un poquillo. O si no, tiramos de la pieza, digamos, el conector blanco, ¿vale? ¿Veis? Empujamos y ya nos lo llevamos. Lo apartamos porque es importante. Bueno, importante. Hay gente que luego, si lo queréis cambiar y ponerle otro color, ¿veis? Y hay que soltar. Esto es lo que engancha. Y tiene como dos puntitos y va una patilla por cada uno, ¿vale? Vamos primero con la parte de arriba. Importante, muy importante a la hora de pintar, ¿eh? Este botón. Esto no lo podemos engordar nada, porque si no luego cuando bueno, nada. Lo vamos a engordar algo, pero vamos a lijar la zona antes de pintar, ¿vale? Porque si no, cuando encendamos y apaguemos, veremos que no llega. Esto es lo que hace mover, ¿vale? Veremos que no llega hasta el final, así que no podemos engordarlo mucho. Los botones van pillados con estas chapitas de plástico, ¿vale? Que van como soldadas con esto, yo supongo que con un soplete soplete. Lo han calentado, ¿vale? Y funden el plástico. Eso lo tenemos que soltar, los dos. Sacaremos el botón de reset, que va con dos patillas, muy sencillo. Y ahora tenemos que soltar los otros dos, ¿vale? Metemos un cúter o una cuchilla, ¿vale? Siempre que trabajemos cúter o cuchilla, yo ahora mismo lo estaba haciendo, pero no tenéis que hacerlo. La mano nunca aquí, ¿vale? Siempre atrás, por si se nos va. Que no se nos va porque controlamos, etcétera. Sí, todos controlamos hasta que nos pasa, ¿vale? Y me ha pasado, ¿vale? Así que vamos quitando esos pegotes de plástico, digamos.
Y esto es lo que une al botón a la consola, ¿vale? Ahora ya lo extraemos. Y este es el botón con el que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, para que funcione bien. Y ahora el del volumen, ¿veis? Estos son los puntos que yo me refiero, lo tenemos que soltar igual. Luego ya una vez pintada, los montaremos. Nos quedará igual, con super glue o con el producto que yo uso, ¿vale? Las retiramos y las guardamos porque son importantes. Y ya sacamos el botón. De la tapa de arriba ya solo vamos a desmontar el alojamiento del cartucho, que lo barnizaré. Lo barnizaremos ya aprovechando, lo vamos a barnizar. O bueno, el que lo quiera dejar de origen, que lo deje de origen. Los botones me los estoy pensando si pintarlos en negro o pintarlos en amarillo. Yo creo que lo mismo dejarlos en negro con una tira roja, o simplemente barnizando estos dos que ya son negros y así no le damos tanto grosor, y pintando este de color negro y rellenándole los puntitos en rojo, nos puede quedar bien. Pero bueno, ya veremos lo que hacemos, ¿vale? Sacamos el alojamiento del cartucho y le retiraremos toda la suciedad que tiene, etcétera, ¿vale? Así que esto lo apartamos. La tapa ya la tenemos. Antes de pasar con la parte trasera, hay que imprimir muy bien esta zona de la rejilla. Cuesta mucho, aunque no lo parezca que se vean bastante separadas, cuesta mucho de que entre ahí la pintura. Y le tendremos que dar muy bien. Luego también a estos cantos tan vivos, y sobre todo cuando tiramos imprimación, que mucha gente no le das imprimación, etcétera. Cuando un plástico es tan rugoso, relativamente no necesita imprimación. La misma rugosidad hace de agarre. Pero cuando un plástico es tan liso como esto, entonces sí. Aquí es donde está el problema a la hora de imprimir. Que la vamos a imprimir, ¿vale? Pero por si no la imprimáramos, ¿vale? Hay que rayar mucho. Hay que rayar completamente, no dejar ni un brillo, porque aquí es donde se corre el riesgo de que salte la pintura en los plásticos tan lisos, ¿vale? Así que nos vamos a poner ahora con esta parte. El alojamiento del cartucho son de color negro, todo el resto es de distinto color, ¿vale? Así que vamos a quitarlos del cartucho y, como siempre en el tutorial, marcaré el montaje y desmontaje. La pintaremos en un amarillo limón y luego le añadiremos un barniz perlado. Y al día siguiente le añadiré unas letras que me ha hecho mi amigo Javi, ¿vale? Luego colgaré un logo por si alguien busca información, quién se las puede hacer, etcétera. Porque tienen mucha calidad, ¿vale? Hay que ir con cuidado de quitarlas, de sacar las letras para ponerlas, pero están muy bien hechas, la verdad. Es lo que mejor que he encontrado yo. Y las pondremos de color negro. Y luego a la zona esta, ¿vale? De on, off, etcétera. Al ser tan pequeñas tengo problemas, gente, para que las haga. Javi lo intentó, pero no, la máquina no lo cortaba bien. Entonces utilizaremos letras transfer. Son letras transferibles que se colocan, se ponen, se rascan y se quedan. Pero tenemos que tomar muy bien, más o menos las medidas de dónde, para que nos quede lo más real posible. Que real no va a quedar, porque no lo llevaba, pero aquí tenemos un tornillo oculto, ¿vale? Donde el auricular levantamos y, aparte de mucha suciedad, tenemos un tornillo, ¿vale? Lo sacamos, aflojamos y vamos poniéndolo todo en la caja. Ir mirando porque esta tiene bastantes tornillos, va muy bien collada esta consola. Está, la verdad, muy bien hecha. De las mejores que he visto. Y aparte el diseño es precioso. Le he visto yo a la gente. Yo voy a hacer algo sencillo porque tengo mis limitaciones, pero a la gente le he visto yo unas customizaciones brutales en esta consola. Muy bonitas. Pero yo no llego a tanto. Y ahora vamos a probar, porque esta consola, no sé si tenía alguno oculto. Bueno, espera, vamos a ir. Lo primero vamos a quitar todos. No, vale, esto está ya. Quitamos esto. Soltamos de aquí. Mira, y aquí me he dejado uno, ¿veis? Esto es lo que siempre digo, ¿eh? Suave. Esto sale todo suave cuando lo hemos desmontado todo. Si no sale suave, algo nos hemos dejado, ¿vale? Así que levantamos y extraemos. Y la apartamos. Y de la parte de abajo
lo único que vamos a soltar para pintar es la tapa, digamos, del Mega CD. Bueno, donde anclaba el Mega CD, que va dura muchas porque no se ha abierto nunca, ¿vale? Y esto lo apartaremos. Entonces yo retiraré las pegatinas estas, se lijará bien, se preparará todo bien, yo os enseñaré en los soportes cómo lo voy a hacer yo, ¿vale? Y se imprimirá en blanco, una imprimación clarita, que muchas veces veréis que no es blanca, tiene un poquito de grisáceo, digamos, ¿vale? Pero no hay problema, esa es, para pintar de color amarillo. Y ahora vamos a desmontar el mando, que también es muy sencillo y va solo con 6 botones. Tornillos, 6 tornillos. Vale, vamos a ir desmontando. Últimamente no he dado con ninguna de 6 botones, solo estoy haciendo de 3 botones, que me dijo uno, oye, de 6 botones, es que todas las que, digamos, compro o me ofrece la gente para hacer, etcétera, vienen con estos mandos. No sé si es porque les gusta más, porque es el primero, etcétera, y por eso me envían este. ¿Vale? Vamos a soltar. Y al mando, que lo vamos a imprimir también, pero al mando hay que tener en cuenta una cosilla. Vamos a imprimir muy bien solo la zona de atrás. La de adelante no la vamos a imprimir también porque, explico, ¿veis? Sale todo el circuito. Los botones, lo más seguro, los botones los vamos a barnizar para darle brillo potente, y este botón lo pintaremos en negro, porque ya aquí la consola en amarilla, estas letras se las pondré en negro, botón en negro y los botones barnizados en negro también, todo, ¿vale? Para que quede curioso. Entonces lo que quería decir era esto. Estas hundiduras, tanto estas como las de la consola, las voy a rellenar. Pero como me ha escrito gente que dice que tiene problemas con la masilla, etcétera, ¿vale? Lo vamos a hacer con pintura. Una vez pintada la consola de amarillo y con una capa de barniz, vamos, con mucho cuidado, ¿sabes? Va a ser muy laborioso, pero luego el resultado os va a gustar, ¿vale? Vamos a ir tapando todo lo que podamos, ¿vale? Imaginaos. Para pintar, solo voy a marcar, digamos, una línea para que me entendáis, y eso lo vamos a hacer en toda la consola. Luego ya pondré más fotos, etcétera, ¿vale? Lo haré mejor. ¿Vale? Vamos a tapar, para pintar estas líneas, lo vamos a tapar así. Y en el mando igual, por eso aquí hay que tirar la mínima imprimación posible y mínimo color la primera vez. Muy fina la pasada, aunque no nos quede un acabado bueno y nos quede rugoso. ¿Por qué? Porque luego taparemos, es una hendidura muy poco profunda, pintaremos de negro, dejaremos secar un poco, limpiaremos para que se nos marque de color negro, ¿vale? Tanto en el mando como a todo el círculo perímetro de la consola. Entonces tiraremos pintura, la sacaremos al sol, o dejaremos pasar unos 15-20 minutos y luego con un taco y un trapo, un taco, una superficie plana, ¿vale? Humedecido en alcohol, un poco, vamos a ir retirando la pintura que está por fuera y se nos quedará la pintura en toda la hendidura, en todo el perímetro que hayamos dejado, y nos puede quedar un detalle muy muy guapo, ¿vale? Pero esto lo veremos más adelante. Yo ya me pongo a lijarla muy bien y a imprimarla. No sé si me grabaré imprimando, etcétera, imprimando por lo menos algunas zonas, sí que me voy a grabar enseñándolo para que lo entendáis bien, pero sobre todo es esta zona. Y aquí tirarle con mucho cuidado. Y aquí vamos a lijar, ¿eh? Sobre todo, este es el mayor problema de Mega Drive cuando damos muchas capas o damos 2 capas. Esto lo tenemos que tener en cuenta, esto lo tenemos que hacer perfecto. Aquí y esta zona, la pieza esta, va justísima, ¿vale? Mirad, si ya la he desmontado, ¿veis? Y ya cuesta que entre. Escuchéis cómo entra, va a la perfección. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a lijarle muy finamente, lo mismo con lija de 800, esta pieza, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por los 4 lados, para comernos un poco de material. Y a esta zona la vamos a repasar un poquito también con la lija, porque la pintura se suele acumular aquí y aquí y luego os dará problemas, ¿vale? Para que entre. Así que más vale prevenir
que luego tener que desmontar la pieza otra vez, lijarla, hacerle un parche o repintar esa pieza, etcétera, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí y ya el siguiente día ya me veréis todo. Os explicaré cómo lo iré lijando. Bueno, siguiente día, siguiente vídeo. Y imprimando, ¿vale? Y sobre todo mucha limpieza a esta zona. Cepillo de dientes aquí y aquí. La podéis limpiar con agua, etcétera, pero luego siempre al final con alcohol y eliminando todas las letras. Bueno, voy a hablar de la imprimación. Tranquilos que no voy a poner el proceso de pintar todas las piezas porque es muy sencillo y todo el mundo eso creo que lo entenderá. Y el que no lo entienda, que se ponga en contacto conmigo, me escriba y yo le explico lo que le tenga que explicar, ¿vale? Es simplemente para que os fijéis. Cuando decimos imprimación no es un acabado, no es dejar la pieza completamente perfecta, es cubrirla porque no nos interesa, por ejemplo, en estos mandos perder estas líneas, que son las que tenemos que rellenar, porque ahora le hemos engordado mínimamente. Con el amarillo lo engordaremos un poquito y luego tenemos que tirarle el negro. Si os fijáis, mirar aquí que poco tiene. Esto va a ser un problema, pero esto ya es desgaste del mando, desgaste del plástico, ¿eh? Veis que bien está marcado por aquí, bueno, aquí no tanto, pero aquí es mínimo. Cuando nos pase esto, incluso lo que podemos hacer es pillar como si fuera, para que me entendáis, algún tipo de escarpa, ¿vale? Algo metálico y irlo señalando, ir jugando, ¿vale? Como la cuchilla o la cuchilla del mismo cúter, ¿sabes? Yo lo voy a tener que hacer aquí, en este mando, en estos dos puntos, seguro sí o sí, para que vaya pillando bien la forma. ¿Que lo tenía que haber hecho antes? Sí, pero se ve mejor en un color claro, ¿vale? Esta es la delantera y esta es la trasera, lo imprimo igual. Sí que es verdad que el contorno, digamos, lo mismo me mato más, o digamos le doy más material. ¿Por qué? Porque en los contornos, en los cantos, en los filos, digamos, ¿vale? Cuando ponéis la pintura, ahí es donde va a abrir. Siempre hay menos pintura en un filo o en un canto que en una zona plana. En una pieza de plástico, en un parachoque, en un coche, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre pasa eso, ¿vale? Mirad, también estoy pintando un teléfono y veis, esta es mi forma de imprimar, ¿vale? No hace falta que lo acabemos. Y así también os durará más la imprimación. Hay que mirarlo todo, es algo suave, algo fino, no dejarlo acabado, ¿vale? Porque luego también hay problemas con imprimaciones. Depende de qué imprimaciones, a mí me ha dado problema de dejarlas, he querido dejarlas tan cubiertas, tan bien, que no me ha secado la capa de abajo, digamos, se me ha quedado blanda. Y cuando le he tirado la otra, se me ha removido. Eso es hace muchos años, pero tenerlo en cuenta. Supongo que habrán mejorado esas imprimaciones, etcétera, pero tener en cuenta, ¿vale? Solo un pulverizado, ¿vale? Yo ya, siguiente vídeo, ya se empezará a pintar de amarilla. Bueno, yo para hacer el tutorial más corto me he adelantado y la he imprimado. La he imprimado con una imprimación que he catalizado, ¿vale? Con catalizador secante y la tenemos seca. Entonces la he vuelto a lijar y ahora le vamos a aplicar el amarillo. A tener en cuenta cuando aplicamos un color amarillo. Para mí es uno de los colores más difíciles de pintar. Para mí, ¿vale? Tenga mucho poder de cubrición o no, un amarillo hay que tener una especial atención, digámoslo así, ¿vale? Yo lo he lijado y veis todos estos puntitos negros, son suciedades de abajo, ¿vale? De la imprimación tenía, entonces al lijarlas ha salido el color del plástico. Antes de pintar, empezar a pintar de color amarillo, lo que yo le hago es, digamos, a esos puntos, ¿vale? Le tiro un poco de color, ¿vale? A las zonas, digamos, afectadas. Va a costar, cubrirla, la vamos a tener que hacer en 2 o 3 veces. La consola, porque si no, ya lo estáis viendo, mirad qué poco cubre un amarillo. En una base blanca bien, ¿vale? Pero le vamos a ir tirando a esos puntos o a esas zonas más complicadas. Como por ejemplo yo ya he pintado los contornos, ¿vale? Que cuesta mucho de entrar ahí la pintura, se nos marca. A las uniones, pues le vamos a pegar una manita a todo. A todas esas zonas, ¿vale? A los cantos, digamos, donde van las pegatinas también, ¿vale? Le vamos tirando. Así, con cuidado, ¿vale? Y a la parte de arriba exactamente igual. Me limpio la boquilla, que está un poco sucia. Ir controlando muchas veces en la pistola, ¿vale? Va teniendo acumulación. Si se os va acumulando aquí pintura, ir limpiando de vez en cuando
¿Por qué? Porque llegará un momento que lo escupirá todo. ¿Vale? Y lo que decía, ¿vale? A las zonas donde hemos lijado, bueno, y tenemos el color del plástico, le vamos a meter. Le vamos a ir dando. Espera, apago el compresor para que no haga ruido y nos deje grabar tranquilos. Zona de rejilla. Igual hay que tener una especial atención en estas zonas porque es donde más va a costar entrar la pintura. Aquí, ¿veis? Sale el color del plástico de abajo. También. Digamos a las zonas más pronunciadas, igual que hicimos con la Mega Drive, que le di blanco, pues aquí lo vamos a hacer con amarillo, ¿vale? Y la vamos a dejar ahora 5 o 10 minutos. Yo ya luego el siguiente vídeo lo pondré a cámara rápida dando la primera mano de amarillo, ¿vale? Una mano normal, dejaremos pasar 10-15 minutos y ya daremos la final, ¿vale? Pero sobre todo eso que os digo, ¿veis? Vamos cubriendo esas zonas poco a poco. Zona de los botones, que lo mismo nos cuesta más de entrar. Hay que tener en cuenta cositas de esta consola. No engordar aquí para que luego entre bien la tapa. Y el problema lo vamos a tener en este botón. Lo mínimo. Cuando tanto como pintemos y barnicemos, no intentamos pintar el canto. Lo que le vaya cayendo de color o lo que le vaya cayendo de barniz. Porque es muy importante, va al milímetro. Como se engorde un poquito, veréis que no se encajará la carcasa. No encajará y vais a tener que rascar de un lado, rascar de abajo, incluso limar un poco el botón y no es... Vamos, es un faenón y no va a quedar bien. Así que más vale prevenir que curar, ¿vale? Yo le voy dando y a los números igual. Los números los rascaremos una vez ya lo tengamos pintado de amarillo, ¿vale? Una vez esté pintado de amarillo con el barniz, cogeremos un taco de goma con una lija de, da igual, 1200, 800 e iremos raspando con cuidado para sacar el color, sacar el plástico y que queden negros. Y estas, digamos, líneas, ¿vale? Redondeadas, las taparemos, tiraremos pintura negra, limpiaremos con alcohol y se nos quedarán marcadas. Y ya le añadiré yo las letras con letras transfer, ¿vale? Ya lo pondré, ya os enseñaré cómo lo hago yo, que no es la mejor manera, pero no queda mal del todo. Digamos que por lo menos lo recuperamos, la serigrafía un poquito, y las letras estas sí que las tengo, que me las hace mi amigo Javi, y las colocaremos. Y ya una vez barnicemos encima, quedarán dentro protegidas y quedará perfecta, ¿vale? Yo voy a esperarme ahora 5 o 10 minutos, volveré a darle a los puntitos, digamos, le daré una mano de amarillo y ya dejamos para la capa final de amarillo. Bueno, ya han pasado 10-15 minutos, ¿vale? De la primera mano que le he dado. Parece que está, pero no lo está. El amarillo es un color incluso difícil de ver, ¿vale? Ya está completamente seco, está completamente mate, pero vamos a tener que darle. Ahora mismo creemos que está, si esto lo sacáramos al sol, se nos vería verdosas, muchas zonas, etcétera, incluso blancas por la imprimación, y no está. Así que ahora le vamos a dar una mano más o menos correcta, ¿vale? Pero ya tenemos tapados, digamos, todos los perfiles, las manchitas negras, esas que decíamos, etcétera, ¿vale? Así que vamos a darle sencillo, ya veréis cómo es, como todo, pero hay que tirar cantidad esta vez, ¿vale? Yo cojo pistola, preparamos, y otra cosa que iba a decir, la boquilla cuando se emboza, porque he revisado el vídeo y se me ha olvidado decirlo antes, ¿vale? ¿Veis que mancha más de un lado de otro? Que de aquí. Mancha más por este lado que por este. Tenemos que tener algún orificio un poco tapado. Tenemos que ir pasando el cepillo de alambre, desmontamos la boquilla, la sumergimos en disolvente, ¿vale? Para que se vaya limpiando. Y luego cepillamos bien. Tener en cuenta esas cosas porque nos puede estropear un acabado. Ahora da igual porque es un primer proceso. Pero bueno, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Así que vamos a darle, iré rapidito, ¿vale? Porque le estoy dando cantidad. La rejilla, ¿vale? Si os fijáis, a ver cómo lo pongo, le tiro también por abajo. Porque aunque sea poco lo que le vaya a salir a la superficie, se nota. Todo se nota. ¿Vale? Así que vamos dando. Vamos a dejarla bien mojada, digamos, ¿vale?
la zona de los botones y la zona del cartucho también, que no se nos olvide, ¿eh? ¿Vale? Una manita, digamos, sugerente, correcta. Si os fijáis, a los botones he pasado por encima. No les... no le he empezado a tirar como hago con otras consolas. ¿Por qué? Por lo que os decía. Estos a uno os van a dar juego. Este no. Este es muy, muy justo, ¿vale? Un poquito la rejilla y lista. Y ahora, la de abajo. Igual. A los puertos hago igual. Le tiro por dentro, ¿vale? Para manchar, digamos, el contorno. Son detalles mínimos, pero son detalles que luego, una vez montada, como veamos ese defecto, vamos a estar pendientes siempre de él, ¿vale? Y nos va a quitar hasta el sueño. Así que más vale dejarlo bien, que no nos cuesta nada ahora. Y ya está, ¿vale? Las patas también, ¿eh? Hay que meterle, que lo que le haremos el próximo día, lo más seguro es las lije. Con el taco las lijaré y las dejaremos otra vez negras. Queda abajo, pero bueno, es un detalle que lo suelo hacer bastante, ¿eh? Una Mega Drive que hice blanca hace poquito, se lo hice así. Me gusta... Esas tonterías me gustan a mí. ¿Vale? Y las letras se las intentaremos lijar el próximo día con mucho cuidado, porque tiene un perfil, ¿vale? Pondré una foto para que me entendáis. Tiene un perfil que sobresale y no nos lo podemos comer porque si no se verá negro, quedará feo, ¿vale? Así que muy suave las letras, tiquití, tiquití, las lijamos y fuera, ¿vale? Yo ya lo dejo así y ya luego os enseñaré el proceso de barnizado. Bueno, yo ya le he dado una mano de barniz perlado, ¿vale? He dejado pasar 10-15 minutos y vamos a darle otra, la definitiva. Y mirar esto también, que estoy haciendo una Xbox, que ya veréis el tutorial porque se me rompe al quitar el jewel, etcétera. Y bueno, es interesante para reparar. Vale, pues vamos a darle ya la definitiva de barniz. Pero muy superficial, muy poquita cosa, Le vamos dando... ¿Vale? Porque la hemos lijado bien, por eso nos va a quedar... Ya esta capa ya nos va a quedar bastante bien estirada, ¿vale? No nos pasamos, ¿vale? Ya está, fuera. Ya con la otra, digamos, que le hagamos transparente el próximo día, nos quedará bien. Ya el próximo día se le pondrán las letras. Primero se lijará bien. Luego le pondremos las letras. Transfer, que ya veréis que no tiene ningún misterio y es una solución muy buena para cuando pintemos cosas, pues recuperar, digamos. ¿Vale? Y yo le he tirado ahora barniz, pero no cargo mucho la zona de las líneas, porque las tenemos que rellenar, ¿vale? Digamos, le vamos dando más a los planos, pero la zona de las líneas no. Las evitamos un poco, intentamos pasar por encima de ellas lo mínimo posible. Yo lo que hago es me cierro el caño de la pistola, ¿vale? Digamos que disparo más concentrado para evitar esas zonas. También el riesgo de pintar así es que como demos a esas zonas cargaremos el doble que con abanico abierto, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a dejar así y ya está. Ya el próximo día se lija fino, colocamos las letras, rascamos lo de 16 bits, ¿vale? Y barnizamos por encima. Rascaremos estas, colocaremos aquí con transfer. Que eso ya lo haré en casa, en un sitio hay que estar más tranquilo y tener la pieza, las quitaremos del soporte para poder trabajar bien, digamos. Y aquí abajo le lijaremos todas las que podamos. De aquí atrás, a ver todo lo que podemos sacar, ¿vale? Yo lo dejo aquí y ya siguiente día, siguiente vídeo, colocando las letras. Una vez ya la he pintado, ¿vale? Y ha secado, si os fijáis, ¿veis? Yo ya la he lijado por completo. A ver, aquí se verá bien, ¿veis? Se ha lijado bien fina, la he dejado bien fina, lijada y le he añadido las letras, ¿vale? Iré poniendo unas imágenes, etcétera. No son muy complicadas de poner, la verdad. Y le hemos empezado a lijar ya lo de 16 bits. ¿Para qué? Pues para que quede negro y vaya acorde con las letras.
con un taco de goma o una superficie plana, ¿vale? Intentar siempre que sea plana. ¿Por qué? Porque al lijar aquí, ¿vale? No podemos cometer el error de meternos para esta zona ni para la otra porque la liaríamos, digamos, la lijaríamos y nos saldría el color y lo podríamos estropear, ¿vale? Así que vamos a ir, ¿veis? Algo muy sencillo de hacer y que da un resultado y un acabado bueno. A mí le da un detalle que puede quedar muy chulo. ¿Veis cómo va quedando? Lo vamos lijando, ¿vale? Seré rápido y ya me pondré a hacer otra. Os explico lo de las letras transfer, que es también interesante y muy fácil de hacer, muy sencillo, ¿vale? Bueno, yo no lo voy a dejar lo mismo lijado del todo, lo doy un poquito más, ¿vale? Y hay que limpiar, ¿vale? Limpiamos, cepillamos con el cepillo porque entra mucha suciedad en todos, en la B, en el 6, ¿veis? Todavía tengo que lijar más, ¿eh? Pero es para que pilléis una idea de cómo va a quedar. Yo utilizo para poner estas letras transfer, ¿vale? Esto, hay dos marcas que las hacen o que yo he encontrado. Una es esta de K-Dry y la otra es Apply, ¿vale? Que hacían etiquetas antiguamente, etcétera. Bueno, y hoy también, a día de hoy también harán. Y yo las voy colocando. Lo que hago para poner estas letras, ¿vale? La de Reset y la de Power, por ejemplo, lo que he hecho es primero pongo la del medio, la S o la W. Lo pongo y a raíz de aquí trabajo. Así mido el medio, digamos, ponemos la S y ya las letras que nos falten para un lado y hacia el otro. Y el Power he hecho exactamente lo mismo. Lo de On-Off empiezo por la F, ¿vale? Del final, para llegar al final, digamos. F, F, O, etcétera, etcétera. El volumen, bueno, pues todo así. ¿Y qué pasa? Ahora tenemos que hacer unas rayitas que hay en la original, digamos, que es lo que nos marca el on y el off. Pero eso ya lo tenemos que hacer poniendo el botón, ¿sabes? Lo marcamos de alguna manera y le ponemos la rayita. Estas rayitas que yo uso es la letra L. La letra L, a ver, aquí, es la que utilizo yo para hacer este tipo de rayitas. Incluso, ahora cuando pongamos lo de volumen, en una que tengo blanca, en el canal lo hice también, ¿vale? Le puse aquí los números, etcétera. Que los números que utilicé, fijaos, aquí arriba, ¿veis que vienen unos números? A ver si lo puedo enfocar bien, que se vea bien. El 5, el 7, el 1 y el 0, ¿vale? Esos son los números que yo utilicé para aquí. El 5, el 10, etcétera, ¿vale? Bueno, pues yo lo que hago es pondré una foto. Lo que quiero es que se me entienda la idea, ¿vale? Y vamos rayando más o menos la medida que queramos poner. Y no hace falta meter la L entera, podemos poner un trocito solo. Y rascando, es como yo le hago, digamos, lo del volumen, que también tendremos que colocar el botón para marcar dónde empieza, el 0, etcétera. Vale, yo esta la tengo ya, digamos, casi lista. Y lo que le voy a hacer yo, ¿vale? Con cinta de perfilar, ahora mismo solo tengo esta, aquí. Pero le vamos a ir tapando, imaginaos, ¿vale? Vamos a ir tapando, más o menos, ¿eh? Esto, pero más ajustado a las líneas del círculo. Y lo taparemos todo, ya luego lo veréis bien. Y tiraré un pulverizado de color negro, tapando lo mínimo. El amarillo es un color que para luego barnizar tenemos que dejar muy limpio. Muy limpio porque se nos va a notar todo. Es como un blanco, para que me entendáis, ¿sabes? Entonces quedarán las líneas en negro y limpiaremos con alcohol una vez esté algo seca la pintura. Por aquí, por ahí, irán todas las líneas marcadas de color negro. Y le va a dar un detalle, yo creo que muy bueno. Y a la parte de abajo, y con esto ya termino, ¿vale? Le hemos hecho lo mismo que le he hecho de 16 bits, que habéis visto ahí. Le he rascado el control 1 y el control 2. El power todavía me faltan las de atrás. Y lo que le estoy haciendo también es las patillas, bueno, los apoyos, también los lijo, ¿sabes? Sé que no se ve ni nada, pero bueno, le puede dar también un detalle curioso. Esta todavía la tengo que lijar bien. Así que lijaré esta bien. Me pondré a terminar lo de las letras y ya lo veréis encintado en el siguiente vídeo y le tiramos el pulverizado de negro. Retiraremos la tesa y limpiaremos bien. Estoy preparando una en azul perlado también, pero con las letras en blanco que me tienen que llegar. Hay letras transfer en blanco, también color blanco. Incluso hay con otro tipo de tipología de letra, por si queremos, no sé, unas letras más curvadas, etcétera, ¿vale? Hay.
Y mi idea de la siguiente es dejarle esto en blanco, las letras esto en blanco y las letras en blanco y la consola en azul y añadirle algún detalle más, pero eso ya lo iremos viendo en la siguiente, ¿vale? Vamos a hacer esta que es muy sencilla de hacer y va a quedar muy guapa. Pero sobre todo fijaros cómo lo he lijado, ¿eh? Esto es lo más importante. Cómo se ha preparado, cómo se ha lijado, cómo la he dejado completamente lisa, rayada, matizada. ¿Por qué se lija? Para que los stickers, pegatinas enganchen mucho mejor. Pues una vez ya tapado, ¿vale? Esto es lo más, digamos, engorroso del proceso si queremos marcar las líneas. Porque tenemos que encintar así, muy bien, más o menos tapándolo todo, dejando lo mínimo, ¿vale? Y las líneas bien libres, es lo que tenemos que ir revisando, ¿vale? ¿Por qué he puesto aquí unas hojas de papel y no lo encinta todo? Porque como aquí hemos puesto las pegatinas, aquí las letras transfer, ¿vale? Si ponemos tesa y las retiramos después no la podemos llevar. Así que mejor proteger con un papel o un cartón, algo que no sea adhesivo, para protegerlas, ¿vale? Y ya una vez le pintemos de color negro, retiraremos toda la cinta, ¿vale? Y yo me grabaré ya arriba, ¿veis? Hay que comprobar siempre, ¿eh? Aquí me había dejado yo un poquito. Retiraremos toda la cinta y limpiaremos bien con alcohol. Tanto la zona que esté pintada como toda la consola, ¿vale? Una o dos veces limpiarla con alcohol finamente, ¿vale? Me he preparado aquí el color. Y vamos a darle. Vamos a tirarle un poquito. Espera, voy a desenchufar el compresor. Bueno. Vale, le vamos dando. A ver cómo se puede ver mejor. ¿Dónde lo veréis mejor? Aquí. Vale, yo pintando así. Vale, le doy digamos que vaya colando un poquito. Y voy a dejar un minuto. Bueno, ni un minuto. Voy a desenchufar el compresor para que no salte. Ahora, ¿vale? Ya lo tengo desenchufado. Y ahora vamos a seguir pintando. ¿Veis? Pero no ha colado nada. Lo vamos a tener que hacer en varias veces, ¿vale? Y desde varios ángulos. Ahora, mirad cómo pongo la pieza. Vale, vamos introduciéndole pintura negra. Vale, tapando bien. No hace falta mucho aire, poca presión, ¿eh? Que vaya entrando poco a poco. Ahora por el otro lado. Giramos. Desde diferentes ángulos todo, ¿vale? Para que lo veamos bien cubierto. Que va a entrar, aunque no lo estéis viendo bien claro, la pintura está entrando, ¿eh? Vamos dejando, digamos, secar más o menos las capas. Y vamos otra vez. Y esto lo haremos, solo voy a poner el proceso en la consola, pero también lo voy a hacer en el mando, en el control, digamos. Y ya luego pondremos un vídeo barnizando la pieza. ¿Vale? Es para que lo entendierais, ¿vale? Yo lo voy a dejar así. Seguramente deje ahora secar unos 10 minutos y le vuelvo a meter otro pulverizado de negro. Y ya luego se retira todo, pasaremos arriba y lo limpiaremos bien. Retiraremos toda la cinta, todo con mucho cuidado, nada de pegar tirones, ¿eh? Sumamente cuidado y limpiamos toda la pieza. Laterales, ¿veis? Aquí no he tapado bien, aquí ahora mismo se ha pulverizado seguro. Bueno, pues limpiamos bien con alcohol, etcétera, etcétera. Y ya luego, en el siguiente vídeo, veréis cómo la dejamos preparada para barnizar. Bueno, pues una vez ya seco, vamos a proceder a retirar la cinta, ¿vale? Poco a poco, como he dicho, ¿eh? Sin prisa. Vamos retirando. Que no tiene por qué pasar nada, porque ha agarrado bien, ha secado bien, etcétera, pero más vale prevenir. Y así veremos lo bien o lo mal que hemos tapado. Como yo en mi caso ahora, que tampoco he tapado muy bien, pero bueno, para lo que queremos hacer, nos sirve. Vale, vamos retirando. Vale, por aquí. Esta también. Vamos retirando todo. Y ahora limpiaremos con sumamente cuidado, ¿eh? Y veréis qué bien ha quedado. Es que este detalle parece que no, pero se nota mucho. Se nota mucho el ver la consola toda de un color, que alguna vez he hecho alguna así, a verla
con el aro pintado y ya os digo, en breve haré una en azul y blanco, un azul similar al de Sega o queriendo imitar al de Sega por lo menos, ¿vale? Y los detalles lo voy a hacer en blanco, lo que quiero dejarle todas las letras en blanco, ya se me ocurrirá algo, ¿vale? Así, seguimos retirando, voy a acercarlo a cámara, ¿vale? Vamos retirando toda, ¿vale? ¿Veis? Ya se va intuyendo más o menos. Contra más tapemos o mejor tapamos, bueno, menos limpiaremos después. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Y ahora ya que la pintura yo la he dejado que pasen unos... Da igual, aquí no hay tiempo, digamos. 10, 15, 20, 25 minutos, da igual el tiempo que dejamos para ahora volver a limpiar, ¿vale? Bueno, y este es el aspecto. ¿Veis? Ha colado aquí dentro, etcétera, y tenemos que ir limpiando. Entonces vamos a hacer el botón de reset también. Le he hecho lo mismo, lo he pintado de rojo, bueno, primero de negro, luego de rojo y lo he limpiado para que quede dentro. Y ahora vamos a ir retirando la pintura, ¿vale? Colocamos el taco aquí y le vamos a ir dando, ¿vale? Vamos, mirad, ¿veis? Nada más dándole así, ya se va quedando toda la forma que tiene la consola. Luego tenemos que limpiar bien y esto, irlo cambiando, porque llega un momento que está tan manchado que nos manchará más que limpiará, ¿vale? Así que vamos a irle dando con cuidado de no tocar las letras, etcétera, para no sufrir ningún accidente ni nada que arrepentirnos. Vamos, seguimos. Gastaremos yo creo que medio trapo o un trapo en hacerlo. Bueno, yo me pongo aquí, así más cómodo y espero que lo sigáis viendo igual de bien. Vamos a seguir dando. Yo utilizo un taco plano, pero lo mismo ya te digo, si le damos 2 o 3 vueltas al trapo y con cuidado, si le vamos limpiando también le vamos retirando, ¿eh? Pero yo me fío más de una superficie plana, digamos. Ya te digo, es un detalle que en todo lo que tiene hendidura se puede hacer y os queda muy muy bien. Llama mucho la atención esto. Mucha gente me preguntó en la que hice blanca, eso cómo lo has hecho, cómo lo has pintado así encima, y no, es, mirar, no tiene ningún misterio. Es súper fácil. Vamos limpiando. Bueno, como yo veo ya que se ha entendido, no voy a hacer que lo veáis entero todo esto, pero para que vayáis entendiendo. Mirad, ahora sé que está manchado, sé que está sucia esta zona, etcétera, pero con otro trapo limpio o el mismo en una esquina ya iré rematando e irlo limpiando bien. Lo que sí que hay que tener en cuenta si hacemos esto son estas esquinas de dentro, esto limpiarlo bien, porque luego cuando pongamos la pieza, para que no se nos vea nada y quede completamente perfecto. Bueno, pues ya una vez bien limpia, ¿vale? Siempre aseguraros, de limpiar, porque tanto colores amarillos, naranjas muy claritos, verde, blanco, se va a notar mucho todas las manchas que le hagamos, ¿vale? Yo he limpiado 2 o 3 veces a la luz, digamos, de la calle y de dentro, ¿vale? Para asegurarme. Y a la parte de atrás, pues bueno, le he rayado las letras de aquí, de adelante y las patas, ¿vale? Y ya vamos a darle la primera de barniz. Le voy a dar un poquito, os explico, y ya lo pongo a cámara rápida, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es, a las zonas de las letras y del aro, le vamos a pegar una primera pasada. Y luego nos ponemos a hacer, digamos, todo el contorno, toda la consola, ¿vale? Sin prisa, le vamos a ir dando, ¿vale? Para proteger bien las letras. Una pasada aquí, ¿vale? A las letras primero, digamos, ¿vale? Lo dejamos así y ya nos ponemos a darle, ¿vale? Por abajo, una pasada fina, no vamos a engordarla mucho. Y de aquí a 10-15 minutos le volveremos a dar, ¿vale? Que pille tono. A la zona de los botones que le entre lo mínimo posible, ¿vale? Sobre todo este botón hay que tener cuidado, pero ya vamos teniendo un acabado. Esto va a quedar muy muy bien, ¿vale?
Dejamos así, a las letras, ¿eh? Y ahora la parte de atrás. Igual. Una pasada rápida, 10-15 minutos. Y luego le damos la siguiente. Yo ya os la enseñaré en el siguiente vídeo, ya, digamos, montándola. Con aquel que dice. Os enseñaré lo del mando también, lo que se le va a hacer y fuera. Vale, yo lo dejo aquí, 10-15 minutos, le daré otra capa y ya en el siguiente vídeo la veréis ya casi terminada. Y para la pieza esta central de Mega Drive, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, lo voy a teñir. Vamos a teñir el barniz, ¿vale? ¿Veis? Esto es barniz perlado normal y lo que voy a hacer es, con este tinte negro, que esto se utiliza, o bueno, lo utilizo yo para teñir los focos de algunos coches, los traseros. Los barnizo y se le aplica, ya veréis. ¿Vale? Le tiramos un poquito, que le he tirado bastante, para oscurecerlo un poco, ¿vale? Porque lo mismo esto está muy amarillento, aunque la consola va en amarillo, pero así no va a quedar bien. Y entonces lo vamos a teñir de color negro, colocamos en el vaso, colocamos en la pistola y lo vamos a agitar. Y ahora me grabaré aplicándolo, ¿veis? No penséis que por mucho que se le ha tirado va a ser negro, negro, negro. No, para nada. Pero sí lo va a oscurecer un poco y creo que le puede dar un toque bastante bueno. Con cualquier tinte de barniz. También se puede teñir con pintura, ¿vale? Con pintura normal, etcétera. Pero esto es, digamos, está algo más preparado. Hay verdes, hay magentas, etcétera, etcétera. Rojos, ¿vale? Así que yo ya me pongo y al próximo veréis cómo queda esto un poquito más oscuro. Bueno, y vamos a teñir la pieza, ¿vale? Mirad, a ver si aquí puede salir. Mirad cómo pinta, ¿veis? No sé si se apreciará en la pantalla. Cómo tira más negro. Es un barniz teñido. Me voy a colocar aquí donde lo podáis ver mejor y vamos a darle un poquito. ¿Veis qué tono pilla? Grisáceo. ¿Vale? No carguéis mucho, ¿vale? Porque no es pintura, es barniz, ¿vale? Que no se nos olvide. Vamos a tirar un poquito por los lados para disimularlo. Y yo esperaré ahora unos 10-15 minutos y le aplicaré otra capa. Muy fina, no nos quedará negro, se intuirán las letras, ¿vale? Pero esto tenemos que andarnos con ojo, no empezar a tirar como si fuera pintura porque se nos resbalará el tinte y se nos marcará y nos puede quedar un aspecto muy feo. ¿Veis? A veces incluso dejándolo así, que no se lo caré, ya queda bastante correcto. Pero me voy a esperar y le daré un pulverizado más por arriba y quedará, yo creo que puede darle un toque muy guapo a la consola. Bueno, pues una vez ya terminada, ya la hemos pulido un poco y lo primero que le he hecho es colocarle los botones, ¿vale? Por abajo, con la tapa correspondiente y la hemos pegado. Y se coloca el LED, ¿vale? Una vez puesto ya el LED, ya podemos colocar la tapa de arriba. Vamos encarando y la vamos collando, ¿vale? Apretamos un poquito porque como la hemos engordado algo con la pintura, ¿vale? Para que nos entre y nos quede perfecta, nos quede bien. Y una vez puesto, colocamos el circuito, ¿vale? Esto es lo que va atrás, que veréis que va ya, digamos, hace el camino. Colocamos, aquí metemos el cable por el lateral y esta pieza, que es de los auriculares, antes de colocarla tenemos que poner un tornillo, este de aquí, ¿vale? Colocamos este tornillo, bueno, este no, van unos, en toda la pieza van los pequeñitos, ¿vale? Digamos, en toda la placa van primero los pequeños. Los que son más grandes van solo en el lateral en la zona alojamiento del cartucho y en la parte de abajo, ¿vale? Así que collamos, ¿vale? Ya ponemos, lo voy a intentar hacer lo más rápido posible para que no se me vaya el tutorial, que ya he visto yo que se me va a ir a 40 minutos o una hora, y ya vamos atornillando, ¿vale? Intentaré, ya te digo, el mando no lo pondré solo la consola y luego os enseñaré ya el mando. Y vamos poniendo. Primero para atornillar, digamos, la base.
y luego tendremos que conectar este cable al LED. Vamos atornillando. Y bueno, al final ha quedado bastante curiosa, ha quedado bastante bien. Espero os hayáis quedado con la idea de hacer lo del círculo, porque es un detalle que parece insignificante, ¿vale? Porque es muy fácil de hacer y le da un toque a la consola muy bueno. Yo ahora estoy preparando una de color azul y blanco, ¿vale? Que primero, lo que dije, ya se me ocurrirá algo para hacerle a las letras. Y sí, estando la consola en negro, ¿vale? Lo que voy a hacer es la voy a pintar de blanco, solo la zona de las letras, ¿vale? Digamos, 16 bits, aquí, aquí y aquí, ¿vale? Le tiraré un pulverizado de blanco y dejaremos secar esa pintura. Y al día siguiente, cuando se pinte de color azul la consola, ¿vale? Dejamos secar el color azul y lo que haré será, con un trapo con alcohol, pasaré por encima con un taco para llevarme el color azul y que salga el color de abajo y quedará blanco y ya luego se barnizará encima. Pero bueno, eso lo veremos, digamos, en el siguiente tutorial que voy a preparar en breve, lo antes posible. Y vamos atornillando, a ver, que quiero ir rápido, que se me queja la gente luego de los tutoriales largos y con toda la razón. Y si tenéis alguna idea de cómo hacerlo, porque hace poco me escribió una chica, ¿vale? Que me comentó de pintar primero y luego hablar, etcétera, y me pareció buena idea, lo hice, no sé si eso le ha convencido a la gente o no, pero eso, que me dejéis nota y yo cambiaré y mejoraré todo lo que pueda. Vale, vamos atornillando. Aquí me he dejado uno. Los largos, lo que he dicho, aquí y aquí. Y luego todo el perímetro de la consola son los tornillos pequeños. Vamos atornillando. Y bueno, ha quedado bastante curiosa. Mira, aquí me falta un tornillo. Vamos comprobando, 2 tornillos me faltan. Vale. Uno aquí. Y en breve ya empezaré a hacer una PlayStation 1 con logos del Metal Gear, que va a estar curiosa de verdad. Vale, esto aquí. Y esta pieza, ¿vale? Que la tenemos que quitar, porque si no nos sacaremos la placa. La volvemos a colocar donde iba, que era aquí atrás. Y ahora colocamos el LED. Muy sencillo, como las patas ya las hemos sacado y las tenemos rectas, solo tenemos que pasar una por cada lado, ¿vale? Espera, que lo estaba haciendo así para que lo enfocara la cámara, pero no, lo tengo que hacer viéndolo yo, porque si no... Y pasamos las patas. Vale. Vale, ya cuando las tengamos pasadas, las doblaremos, ¿vale? Tenemos que tenerlas bien rectas. Esto es lo que más nos va a costar, digamos, de la consola, pero que no tiene luego ningún misterio, ¿veis? Mira, yo ya las he pasado, ya estamos introduciéndolo y ahora ya las vamos a doblar. Vale, una para un lado y la otra para el otro. Y ya con esto lo que tenemos que mirar es dónde están los botones, si lo tenemos apagado, y el sonido para cuadrarlo bien, ¿vale? Yo los pongo siempre abajo y ahora ya lo voy cerrando, que encaje bien, que no se nos mueva. Vale, ya ha entrado. Al final lo oscurecí demasiado, ¿vale? Si lo veis, ha quedado bastante oscuro, porque me pasé dándole con el barniz. Y ya vamos a poner los últimos tornillos a la consola, que lleva solo 6. Estos 2, aquí y aquí. Y ya luego le haré unas fotos para que la veáis, y más adelante le haré un pequeño vídeo de esos que hago de 1 minuto al sol, para que veáis el acabado, el perlado, etcétera.
Queda muy bonito en amarillo, pero sobre todo eso, es un color que hay que imprimar sí o sí. Por mucho que os vendan un amarillo, no, que está amarillo, que no hace falta, todos hace falta tirarlo en imprimación, ya sea blanca, ya sea gris, da igual, pero acostumbraos que este color, imprimarlo. Y es un color que una vez le deis, esperar, dejar secar y le volvéis a dar, porque engaña mucho, hay que jugar mucho con la luz. Y ya el mando lo pondré después. Vale, voy a atornillar este. Y ya solo me falta este tornillo. Y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos por el apoyo, por cuando me escribís y porque veo que cada vez se está poniendo más gente a hacer cosas, que me preguntáis ya cosas más técnicas, más profesionales, y eso a mí es lo que me gusta. Y bueno, y así nos ha quedado. Comprobamos bien todos los botones. Nuestra Sega Mega Drive. Yo ya me despido. Muchas gracias por todo. Ya solo me queda montar el mando, que lo montaré ahora, que nos ha quedado al final también los detalles muy guapos.